Muy buenas. En esta tarde les estaremos compartiendo el tema nacimiento y muerte del Mesías. Hemos detectado algunas similitudes en lo que corresponde al nacimiento y muerte del Mesías y que nos gustaría compartir con ustedes. Nos dice Miqueas 5:2: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Esto es una de las profecías que se habían dado, recordando al pueblo judío que el Mesías había de venir. Y no solo eso, sino que hasta daba el lugar exacto donde habría de nacer. Cristo, en su misericordia, había dado varias profecías al pueblo judío para que reconocieran las señales y cuando el tiempo se había de cumplir, que el Mesías había de venir. Nos vamos a apoyar un poco en el libro deseado de todas las gentes, capítulos 3 y 4. En estos ambos capítulos vamos a encontrar material muy importante que nos amplía detalles sobre el ambiente que existió durante el nacimiento y la muerte de Cristo. Como les dije al principio, queremos ver algunas analogías que hay y cómo el pueblo judío perdió la oportunidad de recibir al Mesías, una oportunidad que incluso esperaban o deseaban los santos ángeles de Dios, poder vivir en medio del Mesías. Dice el deseado a todas las gentes, capítulo 3: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Llama la atención este pasaje porque hace énfasis en lo que es, podemos leer por acá, la salvación por obras, una doctrina o un principio que se ha predicado incluso en nuestro tiempo, donde se ha dejado de un lado la obra del Mesías. Aún llamándonos cristianos, seguidores de Cristo, creemos que podemos ser salvos por nuestras propias obras, algo que es incorrecto. Pero ¿por qué el pueblo judío no esperaba al Mesías? Nos amplía el libro diciendo: el mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente, que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Aquí podríamos apreciar que justo cuando Cristo iba a nacer, los judíos, sobre todo los líderes religiosos, habían ocultado de alguna manera el mensaje verdadero. ¿Cuál era el mensaje verdadero, la verdad presente para ese momento? Pues que Cristo venía a la tierra por primera vez y que Él era el Mesías. Este era el mensaje que debieron haber predicado o que debieron haber instruido los sacerdotes al pueblo de Dios. En aquel caso, en aquel entonces, al pueblo judío. Sin embargo, así como Satanás engañó a la raza humana, pudo engañar también al pueblo judío, al pueblo apartado de Dios.
metiendo doctrinas de hombres y metiendo leyes que Dios no había mandado a obedecer. Por eso es que se conoce como el nacimiento de Cristo, como el momento ideal para que Cristo viniese a la tierra y pudiese reivindicar al hombre, al ser humano, no solo en su forma de ser, en su forma de vivir, sino que pudiera estar en armonía con lo que Dios les había solicitado. Nos sigue diciendo el deseado de toda la gente, es capítulo 3. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Aquí vemos una afirmación bastante dura, bastante difícil, donde podemos ver que Satanás había tomado control del liderazgo cristiano o del liderazgo judío en aquel entonces. Dice, hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Quiere decir que ellos estaban ahí por estar. Incluso buscaban sus propios beneficios, buscaban enriquecerse de alguna manera, sacar provecho de su poder, de su función como sacerdotes. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al representar las ofrendas de los sacrificios eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Es por esa razón que aparece Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, para poder poner en armonía al hombre, ya que el hombre había corrompido el medio por el cual Dios hubiese logrado armonía con él. Nos dice que los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Qué interesante, aquí encontramos que los judíos era el pueblo que a Dios había llamado para comunicar una luz, un mensaje, la verdad sagrada, la verdad de que hay salvación en Cristo Jesús, la verdad de que el Mesías había de venir para salvar al mundo. Sin embargo, a los suyos vino y estos no le recibieron. Nos dice que la nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David, y sin embargo no sabía que su venida se acercaba. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Recordemos que a diario se hacían sacrificios. Sin embargo, a pesar de que se estaban haciendo sacrificios en el santuario, el pueblo y los líderes religiosos de aquel tiempo no entendían o no lo hacían de una forma sincera. Recordemos que el sacrificio representaba la muerte de Cristo. Y aún así, cuando el sacrificio más importante apareció en la tierra, estas personas no quisieron aceptarlo. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres. Aquí vemos que alimentaban al yo, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal no estaban preparados para la revelación del Mesías. La misma indiferencia reina en toda la tierra de Israel. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo de su embargada, de que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la embajada celestial. Qué interesante. En un momento en que los líderes religiosos no tenían el discernimiento dado por Dios para poder guiar al pueblo, en el momento en que el pueblo estaba en tinieblas, estaba
en desconocimiento o había perdido la virtud de los diferentes ceremonias que se les había dado para poder estar a cuentas con el Señor, nos damos cuenta que hay un grupo al cual se le iba a enviar la embajada celestial. Pero, ¿cuáles son este grupo? ¿Quiénes son estas personas que pregonaron al Mesías? Habían personas que conocían y habían estudiado las profecías, porque recordemos que los líderes religiosos no lo estaban predicando. Sin embargo, si encontramos que había un grupo de personas que estuvieron hablando, meditando en esto, es porque eran personas que conocían el mensaje de que el Mesías habría de venir y que estaba pronto a ocurrir. Pero, ¿quiénes eran estas personas si no eran los líderes? Llama la atención ver que fueron personas humildes, y al igual como hizo Cristo cuando vino y escogió a discípulos, personas humildes, no de gran liderazgo, sino personas que estuvieran dispuestos a aprender y hacer la obra que Él les iba a dar. De igual manera, cuando Cristo nace, es en los campos del joven David, donde David apacentaba los rebaños. Ahí también habían otros pastores. Durante las silenciosas horas de la noche, pasaban hablando del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí podemos ver que estos pastores, humildes pastores, meditaban en las profecías de aquel tiempo, y ellos tenían claros lo que había de acontecer. El hecho de estar concentrados en esto hizo que Dios hallara en ellos el medio por el cual se iba a dar testimonio más adelante que Cristo vino a la tierra a cumplir la misión que Él prometió. Dice que al desaparecer aquellos ángeles en la colina y transmitir el mensaje de que el Mesías había nacido en Belén, se oscurecieron las colinas, pero en la memoria de los pastores quedó el cuadro más resplandeciente que hayan contemplado los ojos humanos. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues y veamos que esto ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Aprisa fueron a conocer al niño, pero eso no quedó ahí. El tener un contacto directo con las huestes celestiales y poder compartir el gozo que los ángeles tenían de ver el nacimiento de Cristo, les hizo que ellos pudieran salir gozosos a la tierra en que se encontraban, a pregonar, a hablar de todo lo que oyeron y de todo lo que se les fue dicho. La función de estos pastores de ovejas, es muy parecida a la que la iglesia debe hacer hoy día. Muchas veces queremos apoyarnos en los líderes o en los pastores, pero en un mundo donde hay tanta confusión, Dios necesita el trabajo de las personas humildes que puedan llevar su mensaje de salvación a las personas que están a su alrededor, ya no pregonando que Cristo ha de nacer, sino que Cristo viene por segunda vez,
y debemos de estar listos porque un juicio se está llevando a cabo. Es el mensaje de los 3 ángeles que debemos de predicar, y no es una emotividad, no es una responsabilidad diferente a la que estos pastores tuvieron al nacimiento de Cristo, y debemos de hacerlo con el mismo gozo que ellos lo hicieron. Podríamos decir en resumen que al nacimiento de Cristo había caos, ya que existía un poder político opresor. Recordemos que los judíos estaban bajo el yugo romano y debían de hacer todo lo que ellos les indicasen. Incluso estaban bajo ciertas leyes romanas, y aparte de las leyes romanas, también algunas leyes judías. Podríamos decir también que los líderes religiosos habían adoptado fábulas de los paganos, como leímos anteriormente. Los líderes del pueblo no estudiaban las profecías y predicaban fábulas e imponían leyes que no eran impuestas por Dios. Se predicaba también que la salvación era por obras. Eso tratando de mantener el ritual del santuario, pero sin obtener un cambio sincero y real en sus corazones. Se usaron también conductos no tradicionales para recordar al pueblo la venida del Mesías, los humildes pastores y también los magos de Oriente. Recordemos que estos magos se aferraron a una de las profecías en la cual decía que un Mesías habría de venir del pueblo judío. A pesar de vivir a una muy larga distancia, estos pastores fueron guiados por las huestes celestiales hasta el lugar donde habría de nacer el Mesías. Estos pastores dieron un gran testimonio de lo que era seguir las pisadas de Dios y de la importancia que hay en estudiar las profecías, sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo. Los pastores de ovejas, al tener contacto directo con el cielo y meditar en la profecía, tuvieron que testificar de Cristo. Se dictó una ley, oh sí, interesante que al nacimiento de Cristo se dictó una ley de muerte, un decreto de muerte para el pueblo judío, para que mataran a los niños que habrían de estar en Belén. Por dicha, Dios, que está en control de todo, había notificado a José y a María que debían de salir de Belén e ir a Egipto. Esto es algo brillante. Esto nos recuerda que Dios está en control de todo. Y nada más eso, sino también que el hombre mueve las leyes a beneficio de un grupo, sí, de un grupo minorista, a favor de aquellos que quieren sacar beneficio. El hombre, con tal de sacar beneficio de algo, puede manejar las leyes, y eso no ha cambiado incluso en la actualidad. Por último, podríamos preguntarnos, ¿y el pueblo judío? ¿Qué ocurre con el pueblo judío? Bueno, el pueblo judío fue embriagado con las falsas enseñanzas de los líderes religiosos. Hoy día ocurre algo parecido, y las iglesias están siendo engañadas por sus propios líderes. Debemos de tener mucho cuidado con el liderazgo que se ejerce en nuestras iglesias y en nuestras organizaciones como cristianos. De ahí la importancia que debemos de fundamentarnos en el estudio de la Biblia para poder entender lo que ha de ocurrir, lo que ocurrió y lo que está pasando. De esta manera podremos tener de una forma más clara lo que está ocurriendo con la falsa adoración que hay en los diferentes templos y el engaño de Satanás, así como lo hizo con los judíos, lo ha de hacer con la iglesia cristiana.
Pero, ¿quiénes son los encargados de tener la iglesia o el pueblo informado y guiado por la verdadera adoración a Dios? Encontramos en Ezequiel capítulo 44 versículo 23 el siguiente texto que nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta es la función que tienen los sacerdotes, o se les había asignado a los sacerdotes, y no es muy diferente a los líderes religiosos de hoy día. Sin embargo, podemos ver cómo el mundo se ha ido metiendo en las iglesias. Este ha sido un problema que ha ocurrido a lo largo de la historia. Si vamos a Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 4, encontramos al rey Belsasar, rey de Babilonia, que intentó utilizar los vasos sagrados del templo de Dios cuando llevó cautivos a los judíos. Cuando se llevó cautivo al pueblo de Dios a Babilonia, también llevaron los vasos del templo, y este rey intentó usar los vasos que eran santos en una fiesta donde había mujerzuelas, baile, licor. Intentó usar algo que era santo para volverlo común. También encontramos en Levíticos 10 la historia de Nadab y Abiú, quienes hicieron lo contrario. Intentaron convertir algo profano en algo santo, ofreciendo a Dios fuego extraño, y esto les ocasionó la muerte. Podemos ver que a lo largo de la historia, Satanás ha intentado embriagar al pueblo con doctrinas falsas, porque cuando hablamos de embriagar, recordemos que el vino representa doctrinas o enseñanzas, y si es licor lo que tomó Nadab y Abiú y lo que estaba ingiriendo el rey Belsasar, eso podríamos tomarlo hoy día como una representación simbólica en la cual decimos que ese licor representa doctrinas falsas, y eso es lo que se ha estado enseñando en la actualidad. Muchas doctrinas falsas que han hecho que muchas de las personas que quieren servir al Señor estén adorando más bien al enemigo. ¿Qué ocurrió a la muerte de Cristo? Pues a la muerte de Cristo ocurrió algo muy similar a lo que aconteció en el tiempo de su nacimiento. Podemos recordar que el pueblo no aceptó a Cristo, al menos en su mayoría. Los líderes no le aceptaban, y cuando él se declaró que era el Mesías, que fue profetizado por parte de Isaías, no lo aceptaron. Incluso si los ángeles del cielo no hubieran intervenido, a ese mismo día lo hubieran asesinado. A la muerte de Cristo, los líderes religiosos aún seguían enseñando falsas doctrinas, como lo hicieron desde su nacimiento. También estos líderes religiosos se habían mezclado con la parte política de Roma. Al predicar Jesús asimismo el mensaje del tercer ángel, recordemos que Cristo representa el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis también, decidieron matarle. Encontramos en Juan capítulo 11 versículos 45 al 53 que los líderes religiosos judíos hicieron un concilio luego de que Cristo había resucitado a Lázaro. Qué interesante. Estos hombres tenían temor de la obra de Cristo, tenían temor de que Jesús, que daba de comer a los necesitados, que podía sanar enfermos, y ahora
hasta resucitar muertos, lo veían como un problema en vez de una solución. Pero estos textos nos revelan que estos hombres hicieron un concilio y en ese concilio decidieron matar a Jesús, porque ellos no querían problemas con los romanos, ellos no querían problemas con el liderazgo y estaban preocupados por sus bienes o incluso materiales. Querían vivir una vida de comodidad en la tierra, cuando tenían al Salvador del mundo, aquello que ellos supuestamente estaban predicando en el santuario, aquel que habían esperado por años, por miles de años, estaba en medio de ellos y no lo aceptaron, sino que más bien hicieron un plan para asesinarlo. Oh, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Dónde está nuestro corazón? Meditemos en qué está pensando nuestra mente, en qué está dedicado nuestra vida. No puede ser que nos ocurra lo mismo que estos fariseos. De una forma indirecta podríamos estar también tomando la decisión de matar a Cristo, porque Cristo no ha de venir si nosotros no hacemos la parte que nos toca. Necesitamos hacer la parte que nos toca, predicar el mensaje de que Cristo viene pronto y no preocuparnos tanto por por los asuntos temporales de esta tierra. El dinero, el carro, las casas, los estudios son cosas temporales. Recordemos que estamos aquí de paso. Este mundo no es mi hogar, ni tampoco el tuyo, querido hermano. Debemos de ponernos a meditar en lo que Cristo tiene para nosotros, que son cosas mejores. Otro punto importante que ocurrió a la muerte de Cristo es el ecumenismo. Entre algunos de los grupos que existían en aquel tiempo, que por cierto siempre trabajaban de forma separada, estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los nazareos, terapeutas, escribas, celotes, herodianos, samaritanos, y podríamos agregar un par de grupos más que no se mezclaban entre ellos. Sin embargo, a la hora de que Cristo debía ser asesinado, todos estos grupos se unieron. Esto nos habla mucho de lo que ocurre hoy día a nuestro alrededor. Así como fue en el tiempo de la muerte de Cristo, ocurrirá también en nuestros días. Hoy escuchamos hablar del ecumenismo de la sangre y otros ecumenismos. Sinteticémoslo en simplemente ecumenismo. Se busca la unión de iglesias. Algunos predican de que todos somos uno, que no importa qué Dios adoremos, mientras sea el mismo Dios. Todo esto son teorías de hombres y debemos de tener cuidado, porque esta es la antesala de la venida de Cristo. Debemos de tener cuidado en qué actividades participamos y tener cuidado a que lo que llamamos unidad no sea una trampa del enemigo. Otro asunto importante, vimos que al nacimiento de Cristo se tuvo que decretar una ley. Bueno, para poder matar a Cristo también se tuvo que cambiar la ley. Barrabás, nos dice Marcos capítulo 15, versículo 7, estaba preso por haber cometido homicidio. Ok, eso quiere decir que había una ley que decretaba que aquel que cometía homicidio debía ser encarcelado. Sin embargo, para que él pudiese quedar en libertad, se tuvo que haber cambiado la ley. Eso indica que las leyes tomarán relevancia en nuestro tiempo también. Antes de que Cristo venga por segunda vez, las leyes serán modificadas en contra de aquel grupo que se quiere mantener fiel y firme
a los principios que Dios ha mandado. ¿Qué hicieron para que Barrabás quedara libre? Llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo. Al apoyar a Barrabás quebrantaron la ley y todos se volvieron culpables. De una u otra forma, las leyes reflejan lo que piensa una nación, al menos en su mayoría. Crucificaron a Cristo los judíos y los romanos. Tuvo que unirse lo político con lo religioso. Por eso es que no puede unirse lo político con lo religioso. En el momento en que se une lo político y lo religioso, llegamos a una apostasía nacional. Estos hombres habían crucificado a Cristo, y al crucificar a Cristo, también crucificaban o crucificaron el mensaje que él traía. Según Timoteo 3:2 nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Por qué es importante este análisis del nacimiento y la muerte de Cristo? Podríamos hacer un estudio de la vida de Cristo. Sin embargo, por factor tiempo, solo quisimos extraer estas dos detalles de su vida. Pero a lo largo de su vida podemos ver cómo fue humillado y perseguido. Igual aquellos que quieren mantenerse fieles a Dios serán humillados por los hombres. En Proverbios 28:9 nos recuerda que el que se aparta de su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También nos recuerda Ezequiel, capítulo 33, verso 6, que somos atalayas, somos centinelas, que debemos de tocar la trompeta, debemos apercibir al pueblo, debemos informar al pueblo. Es nuestra función predicar el mensaje de este tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Debemos de compartirlo, porque si no, Dios te mandará la sangre de aquellos que han de morir, a cada uno de los que tuvo responsabilidad. Tener la verdad y no compartirla no es correcto, y eso Dios lo ve con malos ojos. Debemos de prestar atención a la obra que estamos haciendo, si es una obra de salvación o si es una obra ligera. El libro La verdad acerca de los ángeles, capítulo 16, nos revela lo siguiente: la perfección angélica falló en el cielo, la humana falló en el Edén. El plan de salvación que muestra el amor y la justicia de Dios provee la eterna salvaguardia contra la rebelión de los mundos no caídos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Mis hermanos, espero que cada uno de nosotros pueda estar haciendo planes para estar en ese mundo venidero. Un mundo de gozo y paz, un mundo donde no habrá más maldad, donde el pecado será deshecho. Debemos nosotros meditar y recordar que no somos de este mundo y somos peregrinos y extranjeros hasta que Cristo venga. Que este mensaje, que estos detalles del nacimiento y la muerte de Cristo que hemos visto acá, nos pueda hacer reflexionar de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Que nuestra mirada no esté en hombres, líderes de nuestras iglesias, organizaciones, que nuestra mirada no esté en los defectos de los hombres, sino que esté en la justicia de Cristo y en la obra que a Él vino a hacer
para salvarnos a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.